A mí hay una parte de que el guionista sea invisible que me hace mucha gracia y me gusta. De hecho, es un poco un personaje que tiene dos caras, una muy festiva y chistosa y otra un poco siniestra y amenazadora. Y ya que la charla se llama La invisibilidad del guionista, yo me remitiría al hombre invisible en la versión cinematográfica, no tanto en la de la novela de H. G. Wells, que está muy bien que nadie sepa quién eres para que en un momento dado o sea, te despelotas, te metes en una habitación y oyes a la gente hablar de cosas que no hablarían delante de ti de otra manera, ¿no? Estás ahí, puedes escuchar cosas que no ven y luego, en cambio, cuando tienes que hacerte fuerte, pues es un poco como que te tienes que poner las vendas en la cara, la gafa de sol y el sombrero amenazador para decir, hey, espérate, que esto es mío. Entonces, aparte de las historias que una de las cosas en las que he notado que dónde el guionista debe ser visible y dónde no es necesario que lo sea, o incluso es deseable que sea invisible, es en el proceso de todas las pelis que he escrito. Evidentemente sí está El orfanato y Lo imposible, que funcionaron muy bien, está Las manos del pianista, que es una TV movie que no vio nadie, está Fin, que es una película que vio a alguien, pero no le gustó demasiado. Entre medias de todas esas cosas, yo ahora mismo estoy involucrado en diferentes fases, aparte de Palmeras, en otras películas. Estoy trabajando en 6 películas ahora mismo. Y las 6 películas en las que estoy trabajando no son consecuencia ni del orfanato ni de Lo imposible, precisamente son consecuencia de una película entre medias que no llegó a hacerse nunca. Entonces, bueno, es una cosa que supuestamente por contrato no debería contar, pero ¿qué coño la voy a contar? Justo después de hacer el orfanato, pues nos tocó, como aparte pasó esa cosa tan extraña que se decidió que era la película que iba a representar a España en la carrera al Oscar, pues bueno, me tocó viajar con Jota por un montón de festivales, ir a Estados Unidos hasta reuniones de ancianitos académicos para que vean tu película. Y en aquel momento, pues aprovechando que estábamos fuera, nos empezaron a ofrecer muchas películas de estudio en el extranjero y casi todo eran películas de terror, secuelas, nuevos capítulos de franquicias de estas. Y en una de estas reuniones salió, después de habernos ofrecido todas las películas de terror que se iban a hacer ese año, que lo queríamos hacer porque teníamos claro que queríamos hacer algo que se saliese del género, yo le pregunté al productor, ¿y qué más tenéis? Y nos dijo, bueno, hay una novela de Kazuo Ishiguro que se llama Nunca me abandones, y que es uno de mis libros favoritos de siempre. Y en aquel momento yo le di una patadita a Jota debajo de la mesa y era como, esta. Y Jota enseguida dijo, me encanta esa novela, vamos, pues sí, esta es la que queremos hacer. Pues nos encerraron, en aquel momento había escrito una versión Alex Garland y tenían un contrato con Fox que la película tenía que rodarse muy rápidamente, en los 6 meses siguientes. Entonces, en 3 meses tuve que hacer 3 versiones de guión. La última fue divertida porque me encerraron en una habitación de un hotel de Madrid. Yo vivía en Asturias, bueno, entre Asturias y Barcelona. Y me secuestraron y hicieron esta cosa de vieja escuela de meter a un guionista a una habitación y pasarle cacahuetes por debajo de la mesa para que no se muera. Y fue muy tenso. De hecho, hubo en el hotel en el que estaba, que era el Hotel Las Meninas de Madrid, una señora de la habitación de al lado se volvió loca o le dejó su amante o no sé lo que pasaría. El caso es que esta señora tiró un sofá por la ventana. Y Juan Antonio Bayona estaba en la habitación de al lado de vigilante para asegurarse que yo no me iba por ahí y acababa el guión. Y en ese momento estaba bajo tal presión que oí los pasos de alguien que venía corriendo por el pasillo, pensé que era algún loco de la habitación de al lado que había tirado este sofá, y aparece Jota en pijama, corriendo y me dice, ¿estás bien, estás bien? Yo, sí, ¿por qué no iba a estar bien? Dice, es que oí ese ruido y pensé que te habías tirado por la ventana. Entonces, esto es el tipo de cosas que la gente no sabe de lo bonito, ¿no?, que es y la tensión a la que nos enfrentamos a veces. Entregamos el guión, que era un guión precioso, y no les gustó. Dijeron en un tono muy insultante que era demasiado Spielbergiano. A mí me pareció un halago, pero creo que querían hacernos daño. Y al final, pues además fue muy gracioso porque cuando vieron eso, además nos dijeron, además hemos vuelto a ver El orfanato y no es tan buena. Fue una cosa como que te quedas ahí un poco de, ay, Dios mío. Y entonces, claro, has hecho una peli que supuestamente te abriría las puertas de todo el mundo y lo que te dicen es que eres un mierda. Previo a esto, os tengo que decir que la única clase de feedback que yo había tenido de un guión mío
era la respuesta de David Garrett, que en aquel momento era ejecutivo de Summit Entertainment, que es bueno, ahora es Lionsgate, pero aparte de ser una distribuidora en Estados Unidos, son un agente de ventas, compran películas en el mercado de Cannes para distribuirlas por todo el mundo. Pues Joaquín Padró, de Rodar y Rodar, le mandó el guión del Orfanato a David Garrett para ver si querían entrar y respondió con un mail muy escueto que Joaquín tuvo la bondad de enviarme diciendo que era el guión más incoherente e ineptamente escrito que jamás le había llegado a las manos. Y entonces yo fue como, gracias por el mail, se aprecia. Y luego tuve la curiosidad de pedir, digo, ¿pero qué versión se leyó David? Porque yo aquel guión lo había escrito en castellano. Y entonces me enseñan la versión que le habían mandado, que yo creo que fue un test con alguna clase de versión beta de Google Translate, que te leías ese guión y no tenía ningún sentido. O sea, al final Laura encontraba un muñeco de plástico en el sótano y por accidente se tomaba unas píldoras para curarse una gripe y se acababa quedando dormida y entonces volvían... Era como de, ¿esto qué es? Luego, bueno, fue muy bonito cuando David Garrett vio El Orfanato en Cannes y dijo, espérate, ¿qué pasó? Pero el caso, volviendo, perdonad, me ramifico mucho, me cuento muchas tonterías. El caso es que el guión de Nunca me abandones, que no llegó a producirse, como ya estaba dentro de una mecánica de estudio americano, entra en esta cosa tan peligrosa y a la vez tan deseable que son los agentes. Y yo creo que es lo que me llevó a entender dónde está nuestro problema, que muchas veces nos quejamos de que si no salimos en las fotos, si nos hacen entrevistas, si la gente sabe quiénes somos. O sea, ayer estuve a punto de hacer una prueba en el tren cuando venía de Madrid, de preguntarle a la gente que si conocían qué nombres le podían venir a la cabeza de directores de cine, si sabía quién eran los directores de las series que veían, y luego ya preguntar por guionistas, a ver si alguien era capaz de nombrar un guionista que no fuese director, ¿no? O sea, me imagino que te podrían decir Almodóvar, Amenábar, no sé qué, pero no sé si alguien diría Jorge Guerrica Echevarría, aparte porque tenga un montón de letras seguidas. Y entonces creo que la diferencia es que aquí yo creo que el secreto de la clave de la visibilidad o invisibilidad, aparte de que uno la quiera y la desee, antes Begoña hablabas de Hitchcock como el primer director que se dio a conocer, él es una persona que hizo campaña muy activa para que eso cambiase, ¿no? Y luego además que se vio revalidado con el libro que hizo Truffaut sobre él, que esto es lo que cambió la percepción que se tenía, pero es un señor que se cuidó muy mucho de salir en todas sus películas, de ponerse en todos sus pósters, de hacer unas cuñas delante de los capítulos de televisión muy ingeniosas para crearse esto, ¿no? Entonces, el guionista que quiera ser visible, yo creo que lo puede hacer. Os iba a decir que os miraseis la cuenta de Twitter de Damon Lindelof, pero la he quitado ya, porque se le ha ido un poco de las manos. No sé si seguíais las cosas que hacía, pero es un señor que ha hecho algo en Lost, ha hecho algo en Prometheus, ha hecho algo en Star Trek, y si os leéis, va por todos los blogs, es de este tipo de personaje que le encanta presentarse en el Fantastic Fest o va de blog en blog haciendo entrevistas, pero esa etiqueta de guionista estrella se la ha creado él, o sea, no hay una necesidad tampoco, nadie la está pidiendo. Quien la quiera, ahí está. Pero el problema, o sea, lo que vi con esta situación es que la diferencia entre cómo se hacen las cosas en España y cómo se hacen en Estados Unidos, es que en Estados Unidos se leen los guiones. Aquí nadie se lee un guión. Nadie que no esté trabajando en tu película se va a leer tu guión. No circula, no está disponible. Cuando haces una cosa en Estados Unidos, los agentes tienen estas redes siniestras para leer absolutamente todo lo que hay por ahí, estar muy al tanto de qué películas se hacen, en qué estado está cada proyecto. Y entonces, cuando tú tienes un guión, aunque supuestamente no se deba leer, se lee. Y está. Y yo de verdad os digo, o sea, que la avalancha de trabajo en la que estoy metido ahora no vino del éxito de ninguna película en concreto, vino precisamente por 2 guiones que no llegaron a hacerse, y uno de ellos estuvo en el blacklist y a partir de ahí es cuando me empiezan a ofrecer mucho trabajo allí, y cuando vas a Los Ángeles de repente te encuentras con gente de diferentes estudios que se ha leído tu guión, ha visto la película, si se ha hecho una película, pero aparte se lo leen. Y yo creo que eso es algo que aquí tendríamos que conseguir hacer. O sea, la parte que se ve de nuestro trabajo, yo no creo que un guión sea solamente un esquema para hacer una película, creo que es mucho más. Pero sí que hay esta percepción de que, bueno, básicamente el guionista escribe los diálogos, en cuanto al nivel profesional. No saben ver que o sea, el diseño de la película está en la página. Un guión no son unos diálogos, es una historia contada en imágenes y apoyada en diálogos. Y esto hay mucha gente que no lo sabe ver porque nadie se ha leído un guión.
sea, esto no llega, o sea, es una cosa un poco de delicatessen, que te puedes encontrar 4 guiones editados por 8,5, pero yo hay algo que no sé por qué no se hace, que es crear ya, mañana, una web donde todos esos guiones puedan estar disponibles para quien quiera los lea, la gente que esté estudiando, la gente que tenga curiosidad, porque es la mejor manera de convencer, de explicarle a la gente en qué consiste el trabajo del guionista. No creo que sea tanto de decir, ay, es que no se me dedica la misma atención que a un actor, que a un director o lo que sea, no es como, mira, esto es lo que yo hago. Y dentro de los invisibles hay muchísima gente más invisible. Yo es un poco lo que os contaba antes. El año pasado tuve una cura de humildad brutal con una película que no sé si habéis oído hablar de ella, que es una historia real basada en una señora que se llama María, que estuvo en Tailandia cuando llegó el tsunami. Y entonces, cuando la película se estrena, María estuvo muy involucrada en todo el proceso. María es una narradora extraordinaria y estuvo muy cerca de cada paso, viendo cada versión de guión, asesorando muchísimo a Jota en cada momento. Incluso en rodaje le mandaban mails a Naomi Watts con la escena que tenía el día siguiente, en donde ella unas cartas muy bonitas que estaban destinadas a Naomi para contarle sus recuerdos. Y lo divertido era que yo tenía que traducirle esas cartas a Naomi. Y entonces, de repente, te veías ahí una situación un poco extraña y decir, caramba, esto habría estado muy bien cuando estábamos escribiendo. Y vives cosas de estas raras que te dejan un poco descolocado. Entonces, las películas que yo había hecho, no voy a decir con Jota, es que es con Jota, con Belén, con Sandra Hermida, con Óscar Faura, con Fernando Velázquez. El equipo de una película y de otra se repite, eso es como una pequeña familia. Y trabajando todos así, de repente, cuando se estrena una película como Lo Imposible, se crea Telecinco, saca su artillería de promoción, que lo hacen muy bien, y entonces deciden enfocar a dos cosas. Una, vamos a crear una marca, la marca Bayona, y luego, por otro lado, vamos a vender la película apoyándonos en el elemento real, que es María. Entonces, de repente, dentro de esa estrategia, no debe haber guionista. Entonces, cuando se estrena esa película, que es como que vas por todas partes y todo el mundo habla de esto, y con esa película yo no hice ni una sola entrevista, no hablé con nadie, al revés, era como de, da 2 pasitos para atrás. Y al principio, la verdad es que, o sea, todos tenemos nuestro ego y a mí me costaba ponerme en esa situación, sobre todo con una película que te has tirado 3 años preparando, que has hecho 1000 cosas en rodaje de coach de niños, tal, y cuesta. Pero luego en el momento, claro, cuando te ves en esa posición, de repente dices, espérate, es que, ¿cómo que el guionista invisible? Y la productora invisible, y el director de fotografía invisible, y la directora de producción invisible. O sea, hay 1000 cosas, miles de trabajos que son importantísimos y de los que nunca se hablan. Con lo cual, yo creo que está bien siempre que haya, o sea, en el momento que tú creas una marca que el público pueda identificar para que pueda haber una película de, y ese de ya sea director, actor, productor, guionista, fantástico. Pero yo creo que en lo que tendremos que enfocarnos, yo creo, para que se sepa lo que hacemos es, además es algo que es relativamente sencillo, es darlo a conocer y que se lea. Y luego hacernos valer donde verdaderamente, donde está la pelea ahora mismo, yo creo, que es a la hora de negociar cómo se hace, o sea, en qué condiciones te des tu guión. Yo nunca me planteé ser guionista. De pequeño escribía mis chorraditas y hacía obras de teatro en el colegio, pero yo siempre pensaba que yo iba a ser director. Y la única razón por la que yo empecé a escribir es porque si quieres hacer una película necesitas un guión. Y entonces aprendes a hacerlo. Pero en cambio, luego como guionistas somos muy tontos y le damos la llave de oro al primero que pasa por allí. Yo en mi caso, con el guión del orfanato, era una película que yo quería hacer, conocí a Jota, a Quique, a Javier. Fue un periodo muy curioso, hace como 10 años, de 10 a 12 años, donde había unos 150 festivales donde tú podías enseñar tu cortometraje. Mi primer cortometraje lo pasé, tuve el bautismo de fuego en la Semana de Terror de San Sebastián, que tela marinera. Fue muy divertido y un pase muy chulo. Pero de repente hacías un corto y te tirabas cada fin de semana, pues hoy es Bilbao, mañana es Gijón, Cáceres, Alcalá de Henares, y veías a mucha gente y estaba muy bien ir haciendo esas redes, que en ese caso yo vi con otros cortometrajistas, y no lo veo con los guiones, no está ahí. Y luego te preparas una peli, la regalas, básicamente porque tienes muchísimas ganas de que se empiece a hacer una película, pero hay algo que sí que te encuentras luego en
El equivalente a los estudios en España son nuestros canales de televisión, Televisión Española, Antena 3 o Telecinco, que son ahora mismo los que deciden qué película se hace y qué película no. Y es una conversación muy difícil. Yo estoy ahora mismo con Antena 3, ya les he colado un mínimo de tenéis que aceptar que el guión, la partida de guión debería ser por lo menos el 2% del presupuesto de una película. Con Telecinco estoy teniendo esa batalla y les cuesta entenderlo porque están acostumbrados, para ellos una película, el trabajo de un guionista es lo mismo para una película que pasa a una habitación con 4 señores hablando que para hacer el nuevo episodio de La Guerra de las Galaxias. Es como, hay unos techos que dicen, bueno, pues se paga hasta, hablo de cine, de la tele lo desconozco. Es como pasar de 60.000 ya es como una locura. Que luego la película hace 42 millones, eso da igual, eso a ti no te importa. Pero es que, o sea, hacemos el material con los que los demás hacen las películas. Entonces, a ver si aprendemos a valorarlo desde los contratos y a ver si aprendemos a que la gente sepa valorándolo, enseñándolo. O sea, es un poco ridículo que los guiones solamente lo vean las 100 personas que hacen una peli, creo.